buenos días. Tenemos nuevamente el gran gusto de volver a tener con nosotros a Jorge Helft en comunicación. Y hoy le vamos a dedicar el espacio a un escultor, a un dibujante, grabador, pintor, ceramista, serigrafista, se dedicó a la gráfica, que también fue muy amigo de Jorge Helft y que fue el gran Líbero Badí, que tiene un museo especial en Buenos Aires, en Belgrano, producto de la compra total de la obra que le hizo el Banco de Crédito Argentino en su momento y que luego pasó al la fundación del Banco Francés. Buen día, Jorge, qué gusto tenerte con nosotros de nuevo. Buen día, Roberto. Me da un gusto enorme hablar de mi amigo Líbero Badí, que lo conocí toda la vida y fue realmente, aparte de un enorme artista, fue un gran amigo mío. Eh, yo voy a relatar varios episodios como cuando le ocurrió un derrame cerebral viniendo a una exposición a lo de la Galería Ruth Ben-Sakar y lo tuvieron que buscar en ambulancia, en retiro, en la estación de trenes y llevar al hospital. Y después de unos días, milagrosamente se repuso y a partir de ese día, ya en la casa, me comprometí a ir a verlo todos los días. Yo me tomaba tenía 40 minutos de viaje en mi coche y lo iba a ver todos los días. Y, y bueno, mejoró y un día el médico le dijo, pero quiero aclarar que esto fueron unos 4 meses más tarde, yo había ido más de 100 veces a verlo, le autorizó bajar la escalera de su casa y volver a su taller, que para él era el cuarto más importante de su vida. Y lo acompañé por la escalera, esperó de que yo viniera ese día, lo acompañé al estudio y lo vi por primera vez con la alegría de volver a ver su prensa para grabados, sus pinceles y todo lo que necesitaba para esculpir. Por supuesto, no los hornos, porque iba a fundir las obras a lo de un profesional, pero él insistía a fundir sus propias obras. Lo había hecho así toda la vida y seguía. Y eso es lo que causó que decidió abandonar la escultura, que requiere un enorme trabajo físico, y se dedicó a la pintura, al grabado y a la acuarela. Y así que lo conocí mucho. El día siguiente bajamos otra vez al estudio y él me pidió que lo acompañara hasta la puerta del jardín, porque él acompañaba todas sus visitas en esta forma tan personal y quería hacer un intento a ver si caminando despacio y rengueando llegaba a acompañarme hasta la puerta del jardín. Así que fuimos realmente muy amigos. Yo lo coleccioné en gran profundidad y en los pasos importantísimos de su vida, eh, después de haberlo conocido, eh, lo acompañé a muchos eventos importantes, uno de los cuales fue la retrospectiva que le ofreció el Museo de Arte de París, que yo estuve en París en ese momento y lo acompañé a la inauguración de su muestra, que era una muestra enorme, muy variada, y fuimos juntos. Ahora hablemos un poco de la obra tan variada, eh, primero las esculturas y luego las pinturas que él hizo muchas veces directamente para mí o pensando
en mi presencia. Eh, ¿Me vas a proponer algunas o Sí, vamos a empezar por esta esfera que tiene partes lisas, partes rugosas. eso es la libertad? Él estaba en una época eh, de su producción que él llamaba la parte americana. Él, nacido en Arezzo, en Italia, cuando empezó a esculpir, hacía obras que tienen menos interés eh, artístico, eh, y que él llamaba su época europea, lo que él había eh, visto en sus viajes por Europa. De su nacimiento en Europa no se acordaba porque vino a la Argentina a los 4 años, pero hizo viajes de estudios por Europa y él esa época eh, no le quito nada de valor, pero era menos interesante, menos novedosa, menos creativa que lo que llamó su época norte, argentina, mejor dicho, americana. Uno de de las series que él hizo en ese periodo americano lo llamaba Los Símbolos, y uno de los símbolos fue la libertad. Y esa obra que estás mostrando es la libertad. Tiene una parte lisa y una parte rugosa. Lo que se ve no es el original de bronce fundido, sino que es lo que quedó del yeso que sirvió para fundir el bronce. Y un día me dijo, yo a nadie le daría los yesos de mis símbolos, porque del yeso se puede copiar al bronce sin que se dé cuenta el artista. Y yo sé que la única persona de mi entorno que jamás haría esto porque es ilegal sos vos. Y me regaló eh, dos o tres de los símbolos, uno de los cuales es la libertad. Y ahí está. Pues la libertad tiene la dimensión exacta de lo que va a tener el bronce y sirve para hacer el entorno en yeso, llenarlo de bronce y dejarlo enfriar. Hay otra escultura que también tiene las características de combinar la rugosidad con la lisura y que son como dos piezas conectadas en el medio. ¿Por qué no nos Eso contás algo de esa? Esto es el símbolo del tango. Eh, para él, su periodo americano no podía existir sin el tango. Y es una obra muy grande que la tuve en mi living durante muchos años, y hay una sola copia fundida en bronce que está en una colección poco conocida en Buenos Aires, y el yeso original con el cual él trabajó, eh, él me la regaló, es el tango. Otra de las esculturas que nos gustaría que nos comentaras es lo que se llama La Madre, ¿no? Que es una pequeña escultura con partes esgrafiadas. Sí, la madre es uno de los símbolos que él hizo, eh, contrariamente a los demás símbolos, la hizo en yeso, el original, en varios tamaños. Hay una madre grande que tiene proporciones similares a la libertad y al tango, es enorme, y luego hizo una versión más chica y esa también me la regaló.
Es igual, muy parecida al, al original, al grande, pero es de tamaño mucho más reducida. Después hay una cajita donde dentro de la caja hay como dos figuras humanas recostadas. Sí, esto es un collage que él hizo, eh, que supuestamente es una pareja haciendo el amor, que lo hizo con papel de diario recortado y está dentro de una caja con frente de vidrio para que se pueda ver. Es una obra de las primeras que le compré y que siempre me gustó enormemente. Es una obra de mucha libertad, es muy frágil porque los materiales son papel de diario dentro de una caja con frente de vidrio, pero es una obra que siempre me habló mucho. Es una obra que realmente me agrada, me interesa y me conmueve. Hay una obra que parece estar compuesta con un material blanco que no se distingue muy bien qué es y que tiene como una dimensión hacia el fondo, que creo que me habías hablado de que es un homenaje a un poeta que él admiraba. Sí, esta estuvo en mi escritorio durante más de 15 años, frente a mi escritorio, o sea que la conozco de memoria. Es una obra que la hizo en dos versiones. Una es plana, es un dibujo de Porcia, de Antonio Porcia, tal como él lo ve, y luego hizo un dibujo, un- una, un- una copia de su cabeza en escultura, y él en esa época, cuando hacía retratos escultóricos, los hacía dobles, los hacía lo más parecido posible al candidato que estaba esculpiendo y en una forma mucho más abstracta, mucho más libre. Y él lo llamaba el retrato carnal de fulano de tal, en este caso de Antonio Porcia, y el retrato espiritual de la misma persona. Y la ponía en una caja de vidrio doble porque el eh, retrato carnal era de yeso y por lo tanto frágil, y el retrato espiritual, si había demanda o si la quería regalar al interesado, la fundía en bronce. Y yo tuve el placer de tener el retrato espiritual de Antonio Porcia, que después de haberle regalado a él, a Porcia, el original, me pintó el yeso de distintos colores y la puso en una caja de vidrio y me la regaló. Saltemos, Sí, saltemos un minuto. El aprecio que tenía por ti hizo que también te dibujara. Y acá vamos a ver tres versiones distintas de un Jorge Helst muy joven, ¿no? sí, él me insistió varias veces en pintarme y ya antes de dedicarse de lleno a la pintura, cuando se sintió envejecer, ya manejaba muchísimo la acuarela, la gouache, la pintura en formatos pequeños y varias veces pintó mi retrato. De ese periodo estamos viendo ahora algunos dibujos que parece ser en papel.
con unos muñecos articulables que son muy parecidos a muchas de esas esculturas que él también arma con madera y en color, en distinto, como una especie de puzzle. ¿Podés contarnos algo de estas obras? Bueno, al principio de la pintura, él no era pintor y entonces usaba motivos de la escultura que había practicado durante muchos años y los trasladó a pintura. Pintura, a veces óleo sobre tela, pero también a veces acuarela sobre papel. Y estos son algunos ejemplos. Jorge, a él también fue un hombre de pensamiento profundo y bastante contestatario. ¿Podés contarnos algo de sus conceptos sobre lo que él llamó el arte siniestro o el antimuseo? Sí, él era un hombre de familia. Tenía 5 hijos, la mujer era de origen suizo, pero argentina, y, y él vivía, eh, aparte de su arte, por su familia. Y, y bueno, él tenía, daba mucha importancia a su propia escritura, enorme importancia a sus libros, tal es así que su primera muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes fue, fueron sus libros. Y yo aquí no tengo lugar para tener esculturas grandes, aunque me duele no verlas todos los días, pero sí tengo una cantidad enorme de sus libros. Sus libros están eh, pintados, acuarelados, ilustrados con distintas estampas muy típicas de Libero Badí. Y son libros eh, que para mí llevan una importancia fundamental, aunque tal vez tengan un valor económico menor, cosa que a mí nunca me importó. Nunca me importa si una obra vale 100 o vale 1000 o vale 10.000, salvo si la tengo que, he decidido comprarla y la tengo que pagar. Pero para mí la obra tiene importancia por sí mismo. Y los libros, como los hacía uno por uno y los decoraba, los ilustraba uno por uno, son de tirajes muy cortos. Hay algunos de 15 ejemplares, hay algunos de 30 ejemplares, hay algunos de 7 ejemplares, y el que está más cerca de mi corazón se llama Antes y Después y es de ejemplar único. Es un librito con cartones, 15 cartones en total, más un cartón contando la historia de la obra que él hizo después de su episodio de salud, que tanto lo acompañé y lo fui a ver todos los días. Y él incluyó en una caja pequeña los 7 cartones eh, que él había terminado de hacer en el momento en que ocurrió el accidente. Y durante 6 meses no pudo ni tomar una brocha o un lápiz o un abirome en su mano hasta que se empezó la reeducación a mejorar, y ahí los 8 primeros cartones que pintó al recuperarse los incluyó, por eso se llama Antes y Después. Y son totalmente diferentes. Es el mismo personaje, supuestamente, pero los de antes, porque es así, porque no sabía que iba a enfermar, son oscuros, son con violetas y negro,
son tristes, y los que vienen después son claritos, son de colores alegres, es el mismo personaje visto de la misma manera. Y además tiene una anécdota que es única en el mundo, es que los personajes, siempre estoy hablando del mismo personaje hecho en la misma forma, de los que llamó después, tienen en el fondo detrás un pequeño personaje muy pequeño, con los brazos levantados y dando eh, como gritos de alegría y como eh, consejos de que aquí de vuelta está la vida. Y yo, cuando me lo regaló, fue un momento de mucha emoción para mí, no me lo esperaba, y me lo llevé a casa y los estuve mirando uno por uno con mucha atención, como se debe mirar el arte siempre. Y vi que estos 8 últimos cartones tenían dos personajes, el personaje central igual a los anteriores y el personaje pequeño, alegre como un chico, que saludaba al personaje grande y le daba un empujón para que siga viviendo. Y lo fui a ver el día siguiente y se lo comenté. Y me dijo, Jorge, hay algo acá que no cuaja, que no. Yo nunca pinté un segundo personaje. Y le dije, pero sí, Libero, está en todas las 8 láminas, hay un personaje. Y tuve que convencerlo trayendo la carpeta el día siguiente y mostrándoselo. Y él había pintado ese segundo personaje en forma totalmente inconsciente. Y lo que es el arte, lo que es la pintura, eh, le dio mucha alegría y también mucha sorpresa al verlos. Y bueno, es uno de los tesoros de mi colección. Es una obra que no vale absolutamente nada, que hecha para mí, pero que estos 15 cartones en su caja, antes y después, todo está escrito, manuscrito en lápiz Birome, no hay nada eh, pin- eh, hecho por una prensa, no hay nada eh, de otra técnica, está todo hecho a mano y a mí es una de las obras que siempre muestro y que siempre me dan una enorme emoción y alegría. Te preguntaba, Jorge, hace un rato por qué él le llamaba el arte siniestro. El arte siniestro, él dice que el arte es siniestro porque tiene una vertiente eh, que va hacia lo siniestro. Y él explica de que para él siniestro tiene también varias lecturas. Siniestro es algo, como lo sabemos, eh, duro, eh, siniestro, peligroso, eh, pero también tiene algo de izquierda, es siniestro. Y él dice que su arte es siniestro, eh, tiene un poco ambas cosas. Interesante. ¿Cómo viene a él a llamarse Líbero? ¿Conoces algo de sus orígenes familiares? Sí, él cuando nace es en el año 13, justo antes de la Primera Guerra Mundial. El padre decide llamarlos Líbero como grito de libertad, pensando ya que en cuanto termine el conflicto va a venir a Sudamérica. Interesante. ¿Y qué hacía el padre? El padre hacía monumentos eh,
funerarios. Para, para cementerios le encargaban monumentos, era muy italiano en ese sentido, monumentos para poner sobre la tumba. ¿Y dónde se radica él? Porque contaba así que lo fueron a buscar al tren. ¿Dónde vivía él? Él cuando llega a Sudamérica se radica en Rosario y recién de adulto vuelve a Buenos Aires. ¿Hay algún concepto que he leído por ahí? Es un hombre que ha sido muy premiado y ha sido expuesto, está expuesto en los grandes museos del mundo, en el MoMA, todos lados. Eh, ¿Qué es ese concepto que él tiene del antimuseo? Esto no sabría explicarlo. Él dice que el arte tiene que vivir con uno, el arte tiene que ser parte de toda de toda la vida, no de un momento, no de una visita a un museo, sino del, del goce que uno recibe todos los días en la casa, en la calle, eh, en su living, en su comedor, en su dormitorio, que sea en forma plana de un dibujo, de una acuarela, de un cuadro, como también de un objeto y de una Jorge, ahora escultura. estamos viendo imágenes de la Fundación San Telmo, donde entiendo que tú también le hiciste una retrospectiva. Yo lo invité dos veces a exponer. El primer año le invité a exponer escultura, él todavía no había hecho pintura y muchos años después, como 10 años más tarde, la pintura era poco conocida, lo invité a exponer de nuevo solamente pintura. Y estas son las imágenes que estamos viendo ahora. ¿Esto habrá Sí, sido en qué año? te lo puedo dar exactamente, pues, si tuviera mi calendario, alrededor de 1990. 90. Él falleció en el 2001. ¿Tú lo Sí, seguiste viendo? sí, lo seguí viendo siempre. Yo lo había empezado a ver en los 60 y durante un larguísimo tiempo, pero larguísimo, decenas de años, lo iba a ver todos los domingos a la mañana. Era el paseo, yo iba a almorzar a lo de mis suegros en San Isidro y en el camino paraba en la Lucila. Él, la casa la había construida para él y para su familia y la llamaba Alma Taller. Era el Alma Taller, tenía un relieve de él, por supuesto, eh, pegado sobre una pared lisa de la casa en una altura del segundo piso, eh, y la casa se llamaba Alma Taller. Qué interesante esta movida de un banco que hoy ya no existe, de comprarle toda la obra. ¿Qué sabes de esa operación? Sé que es una operación que la generé yo, eh, la trabajé yo, la logré yo y la odio, porque él un día nos llamó a sus dos queridísimos amigos. El otro era Samuel Paz, que también le tenía una enorme veneración, que había ayudado a llevarlo en una muestra colosal de sus libros y sus escritos en el Museo Nacional de Bellas Artes, y era tan amigo del Ibero como yo. Y nos preguntó que él llegaba a una cantidad de años importantes, que había tenido este, eh, este problema de salud muy grave, y si creíamos que alguien se llevaría todo lo que le quedaba en el taller,
que él había vendido correctamente más que otros, pero que le quedaba una enorme cantidad de obras. Y Samuel fue más bien negativo, se vendía muy poco arte en la Argentina, eh, y alguien que se interese por una cantidad enorme de obras era difícil eh, pensar en que exista. Y yo le dije que también lo veía muy difícil, casi imposible, pero que yo estaba dispuesto a donar, a regalarle un mes de mi tiempo. Yo en ese tiempo ya estaba libre de obligaciones económicas, eh, había tomado mi jubilación eh, 10 años o 12 años antes, que él me prepare una carpeta como la sabía hacer, porque era sumamente quisquilloso, sumamente detallista, y que yo me tomaría un mes de mi tiempo para tratar de encontrar un comprador. Y así se hizo. Y resultó que la carpeta tenía un poco más de 1000 obras. Claro, 1000 obras, no había más de 60 o 70 esculturas de gran porte, pero había eh, tal vez 150 o 200 pinturas, y después había dibujos, bocetos, eh, obras chicas, de todo tipo, eh, muy típicas, muy claramente de él, eh, que se ofrecían. Y me llevé la carpeta y fui a visitar un amigo mío, que no lo quiero citar, y me dijo: mira, para ayudarte con una cosa tan descabellada, yo me haría cargo de un tercio del ¿no? que era para una obra así barata, pondría un tercio si encontrás los otros 2 tercios. Eso era una ayuda eh, nominativa, parcial, porque, bueno, había que encontrar los otros 2 tercios. Repartir la obra no era difícil porque había tanta que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Seguí buscando y fui a ver otro amigo mío y me dijo: uy, no, qué sé yo. Finalmente dijo: contribuiría en un acuerdo conjunto, como propone el otro coleccionista, pero nunca llegando a más de una parte. Y entonces seguía pasando el tiempo, hice algunas visitas eh, sin éxito. Debo decir, agregar, de cada una de estas visitas era difícil conseguirlas, había que hablar con la secretaria, explicarle de qué se trataba. Eran todos muy amigos míos, pero hombres de negocios, ocupados, con poco tiempo, con pocas ganas de interrumpir su quehacer con una cosa de este tipo. Y entonces eh, elegí como tal vez el último o uno de los últimos a un gran amigo mío, un muchacho joven que lo veía seguido, cuya mujer era pintora de origen brasilero, y la hermana de él y el cuñado habían comprado un banco. Él era médico, pero había decidido cambiar de oficio a los 60 y pocos, y de comprarse un banco. Y poco después falleció. Entonces fui a ver a la viuda, que era eh, muy obligada a ser
muy cortante, muy exigente para un oficio que ella en el fondo no conocía. Y entonces al hermano le dije, vengo a molestarte para ofrecerte un negocio brillante. Pensé que eso era un idioma más adecuado para un banquero o alguien cerca de un banco. Y le conté, y le dije, mira, te llevas toda la obra, más de 1000 obras de, de un artista famoso, apreciado por muchos, y el precio total es tanto. Y eso realmente, el precio del monto era grande, pero el total era muy poca cosa comparado con el paquete de obras. Y me dijo, le voy a hablar a Irene y te contesto. Y les vendí, después de pocas semanas, les vendí el total de la obra de Badí según la carpeta. Pasó algo muy divertido y muy curioso porque nos sentamos Badí y Alicia, que por supuesto formaba parte de todas sus decisiones, y yo como compradores, y en el banco estaba la dueña del banco, estaba el asesor de no sé cuánto, estaba el inversor de no sé qué, estaba el escribano de no sé cuánto, estaba el abogado de no sé qué. Y, y bueno, estaban todos los papeles, un montón de firmas y contratos y qué sé yo. Y en el momento de que nos íbamos a firmar todo esto, Badí dijo, Irene, yo no he abierto la boca, pero tengo un pedido que hacerte. Una obra escultórica que está incluido aquí, por supuesto, en el paquete, es una de las preferidas de Jorge. Y Jorge, todo el trabajo que ha hecho magnífico ha sido por amor al arte y por amor a mí. Y yo les pido de que se la regalemos. Y a la señora esta no le gustó para nada. Y era ridículo porque ella se llevaba todo, se llevaba centenares de esculturas o docenas de esculturas y finalmente no le quedó otro remedio que decir que sí. Y Fantástico, yo me fantástico llevé, este final de historia, sí, fantástico. Che, y yo me Jorge, llevé, sí, yo me llevé la escultura que eran 10 máscaras y perfiles dentro de una vitrina enorme y lo tuve siempre conmigo. Y firmamos con estas condiciones. te mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. ¿Cómo no? Elegirás el tema. Hasta El tema pronto. es Nelson Ramos, el uruguayo Nelson Ramos. Bueno.